Bienvenido a un nuevo episodio de Marcados por el Miedo. Si te gusta el terror psicológico y las historias reales, suscríbete al canal y únete a esta comunidad. Cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, y ahora sí comenzamos. Soy Adrián Morales, conductor de Uber desde hace 3 años. He tenido pasajeros de todo tipo, borrachos, fiesteros, novios discutiendo y hasta políticos que no quisieron pagar. Pero nada me preparó para aquel viaje extraño, uno que nunca olvidaré. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando me llegó un servicio fuera de lo común. No era un viaje de personas, sino de paquete especial. El pago era más alto de lo normal y la ruta, aunque larga, parecía sencilla. Atravesar la ciudad y tomar carretera hasta una colonia rural. Acepté sin pensarlo. El dinero siempre hace falta. Al llegar a la dirección, me encontré con una casa antigua. En la entrada me esperaba una mujer mayor, vestida con falda larga y blusa bordada. Sus ojos eran oscuros, profundos, y sus manos temblaban levemente mientras sostenía una muñeca de tamaño real. Me quedé helado. La muñeca parecía una niña, con vestido blanco y el cabello lacio que caía hasta los hombros. La anciana la acomodó en el asiento trasero con cuidado, como si estuviera sentando a una persona de verdad. «Nos vemos, mi niña», dijo la mujer acariciándole el rostro de porcelana. «Me saludas a tu mami. Pórtate bien». Tragué saliva, incómodo. Antes de que pudiera preguntar nada, la mujer se inclinó hacia mi ventana. Su voz bajó a un susurro que me erizó la piel. «No le vayas a hacer maldades al chofer». No supe qué responder. Arranqué el auto con las manos frías y el corazón acelerado. El viaje era largo y la carretera solitaria. El sol se había ocultado y la oscuridad se extendía por los campos. Yo intentaba convencerme de que todo era normal, que era solo un objeto. Pero el ambiente en la cabina se volvía cada vez más pesado. No quise mirar atrás, pero la curiosidad pudo más. Revisé el retrovisor. El aliento se me cortó. Ya no vi la muñeca. Vi a una niña real, sentada en el asiento trasero, mirándome fijamente. Sonreía, como si estuviera disfrutando de mi reacción. Pisé el freno de golpe. El cinturón me jaló el pecho y casi me sacó el aire. Giré la cabeza con desesperación hacia atrás, y la muñeca estaba ahí, inmóvil, con sus ojos de vidrio brillando en la penumbra. «Tranquilo, Adrián. Estás cansado, es tu imaginación», me repetí en voz baja. Seguí manejando, pero el miedo ya me había atrapado. Las manos me sudaban y mi respiración era agitada. Minutos después, otro bache en la carretera me hizo frenar de golpe. La muñeca se deslizó y cayó al suelo, golpeándose contra el asiento delantero. Maldije en voz baja y me dispuse a detenerme para levantarla. Entonces, vi el retrovisor. No había muñeca en el piso. Había una niña de carne y hueso, sobándose la cabeza como si se hubiera pegado. El grito se me ahogó en la garganta. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantener el pie en el acelerador. Lo que llevaba en ese asiento ya no era un paquete. Era algo que jugaba conmigo. El aire dentro del carro se volvió espeso, irrespirable. Mi corazón golpeaba como tambor, y cada respiración me sonaba como un rugido en los oídos. No quería mirar más el retrovisor, pero era como si una fuerza invisible me empujara a hacerlo. La niña seguía ahí, sobándose la cabeza como si se burlara de mí. «Esto no es real, esto no es real», murmuré, intentando convencerme. De pronto, sentí un roce frío en las costillas, como unas pequeñas manitas que me picaban traviesas por debajo del brazo. Solté un grito y me encogí sobre el volante. Estaba solo en el asiento delantero, pero esas manos estaban ahí, palpables, presionándome como si quisieran hacerme perder el control. «¡Basta!», grité, pero no pasó nada. Entonces escuché mi nombre, claro, definido, susurrado al oído derecho. «Adrián». El escalofrío me recorrió la columna como un latigazo. Sentí que la piel se me helaba, que el aire me abandonaba. Quise detenerme,
bajar y meter la muñeca en la cajuela, sacarla de mi vista. Me orillé, temblando, y abrí la puerta para rodear el coche. Pero cuando abrí la puerta del copiloto, el asiento estaba vacío. La muñeca no estaba ahí atrás. Tragué saliva, giré sobre mis talones y entré de nuevo al auto. Y casi me desmayo. La muñeca estaba sentada en el asiento del copiloto, erguida, mirando hacia adelante como una pasajera más. Sus ojos de vidrio parecían brillar con luz propia. Ya no supe si era una alucinación, un hechizo o una pesadilla. Solo hice lo que cualquier hombre con el miedo al borde de la locura hubiera hecho. Aceleré a fondo. El motor rugió, y la carretera se convirtió en una cinta negra que devoraba a toda velocidad. No volví a mirar ni al retrovisor ni al copiloto. Mantenía la vista fija en el asfalto, sudando frío, con los dientes apretados. Los kilómetros pasaban como relámpagos hasta que, finalmente, vi la luz de una casa en el horizonte. El GPS marcaba que había llegado a mi destino. Me detuve frente a una vivienda de adobe, con velas encendidas en el pórtico. Una mujer salió a recibirme. No era cualquier mujer. Su porte y la forma en que me observó me hicieron pensar en una chamana. Su cabello estaba recogido en un moño, y en su cuello colgaban collares con símbolos extraños. Se acercó con calma, abrió la puerta del copiloto y tomó la muñeca en sus brazos como quien recibe a un hijo esperado. La acunó y sonrió con ternura. Yo, empapado en sudor y con las manos aún temblorosas sobre el volante, no pude articular palabra. La mujer me miró de reojo, notando mi cara desencajada. Entonces dijo, con un tono sereno pero cargado de certeza: «Disculpa las molestias, ten tu propina». Me tendió un billete, pero yo apenas atiné a asentir. Arranqué sin esperar cambio, sin despedirme, huyendo de ese lugar como alma que lleva el diablo. Hasta hoy, cada vez que acepto un viaje extraño, pienso en esa muñeca. No sé si era un objeto embrujado, un espíritu encerrado en porcelana o un simple juego de la carretera. Lo único que sé es que esa cosa estaba viva y viajaba conmigo. Soy Martín Valdés, trailero de oficio desde hace casi 2 décadas. Podría recorrer con los ojos cerrados la carretera a Monterrey, pero una noche, esa misma carretera me mostró algo que me quitó el sueño durante meses. El viaje comenzó normal. Llevaba una carga ligera de refacciones y el tiempo a mi favor. La noche estaba despejada, con la luna apenas asomándose entre las nubes. El rugido del motor me arrullaba, y yo pensaba en llegar a buena hora para descansar un poco antes de entregar. Todo iba bien, hasta que, al tomar una curva en la sierra, me encontré con un derrumbe que bloqueaba completamente el camino. Rocas enormes y tierra fresca cubrían los 2 carriles. Frené y me estacioné a un costado, aunque no había mucho espacio. El tramo era estrecho, encajonado entre la montaña y un barranco profundo. Detrás de mí, poco a poco fueron llegando otros camiones. En cuestión de minutos, una fila de luces rojas iluminaba la pendiente. Todos estábamos atrapados. No había manera de dar la vuelta. Los radios empezaron a zumbar con las voces de los compañeros. ¿Qué hacemos? Habrá que esperar a que despejen la vía. Esto va para largo. El tiempo se hizo lento. La noche avanzaba y la temperatura bajaba. Abrí la ventana para fumar y un viento helado me golpeó el rostro. Me extrañó. No era normal que hiciera tanto frío en esa parte. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido grave, profundo, que venía desde lo alto de la montaña. No era viento, no era trueno, era un rugido. Al principio pensé que era un animal, pero cuando alcé la mirada, lo vi. En la cima del derrumbe se erguía una figura inmensa, imposible de confundir con nada conocido. Tenía el cuerpo de un gigante, fornido, cubierto de sombras, y sobre sus hombros, en lugar de una cabeza humana, se alzaban las astas de un alce descomunal que brillaban bajo la luz de la luna. Sus ojos resplandecían con un fulgor enfermizo, y el aire alrededor parecía temblar con su presencia. No fui el único que lo vio. Los demás camioneros, desde sus cabinas,
Comenzaron a gritar por radio. ¿Están viendo eso? Madre Santa. No puede ser real. Pero lo era. Estaba ahí, mirándonos desde lo alto. La criatura abrió la boca y lanzó un rugido tan fuerte que la tierra misma se sacudió. Las rocas sueltas rodaron por la ladera, los espejos retrovisores vibraron, y yo sentí que los huesos me resonaban por dentro. Y entonces ocurrió algo aún más aterrador. Todos los camiones se apagaron al mismo tiempo. El rugido había silenciado no solo nuestras voces, sino también nuestras máquinas. El motor murió, las luces se extinguieron, y la fila de tráileres quedó envuelta en una oscuridad sofocante. El silencio posterior fue tan espeso que me costaba respirar. El silencio era irreal. La fila de tráileres apagados parecía un cementerio de acero en medio de la montaña. Yo podía escuchar mi propia respiración, acelerada, cortada, como si me estuviera ahogando. Afuera, la noche estaba demasiado quieta, rota solo por el eco lejano del rugido que aún retumbaba en las piedras. Entonces ocurrió lo imposible. Un crujido metálico sonó encima de uno de los camiones más cercanos, como si algo enorme hubiera caído sobre la caja. El ruido me hizo encogerme en el asiento. Después vinieron los pasos, golpes pesados, rítmicos, que hundían el metal del techo y lo hacían gemir. La criatura estaba caminando sobre los tráileres. Cada pisada era un estruendo, un quejido de láminas y tornillos al borde de romperse. Podía seguir su recorrido por el sonido, de un camión al siguiente, acercándose poco a poco. Alguien en la radio susurró con voz temblorosa: «No miren, no se asomen». Yo apreté los ojos, aferrado al volante, como un niño que cree que al no mirar, el monstruo no podrá verlo. Afuera, las pisadas seguían, lentas, como si disfrutara hacernos esperar. El techo de mi tráiler comenzó a crujir. El peso sobre mí era tan fuerte que el parabrisas vibraba. Una gota de sudor me corrió por la frente. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. El paso se detuvo justo encima de la cabina. Podía sentir la presencia monstruosa sobre mi cabeza, como si me respirara desde arriba. El silencio se alargó hasta lo insoportable, y de pronto, el ruido continuó, alejándose hacia el siguiente camión. Otro golpe seco. Otro techo cediendo bajo el peso, más pasos lentos, seguros, que se perdían en la fila interminable de vehículos varados. Nadie se movía, nadie respiraba, nadie se atrevió a abrir una puerta o encender una linterna. Pasaron minutos que se sintieron como horas, y entonces, de repente, el sonido cesó. Ni un crujido más, ni un rugido, solo el viento helado bajando de la montaña. El tablero de mi tráiler se iluminó de golpe. El motor rugió como si nada hubiera pasado. Uno a uno, los demás camiones también fueron encendiéndose, hasta que la fila entera volvió a la vida. Nadie dijo nada. No hubo comentarios por radio, ni bromas nerviosas. Todos arrancamos al mismo tiempo, avanzando en silencio, como si un acuerdo tácito nos obligara a fingir que nada había sucedido. Mientras conducía, no pude evitar mirar por los espejos. En lo alto del derrumbe la sombra gigantesca parecía seguir allí, mirándonos alejar. Pero ya no rugió. Solo se quedó quieta, como un guardián de piedra. Cuando el camino se abrió y dejamos atrás la sierra, nadie volvió a mencionarlo. Era como si hablarlo lo hiciera más real. Yo, Martín Valdés, juro por mi vida que lo vi, y que los demás también lo vieron, pero lo que era aquella cosa, lo sabrá solo la montaña. Me llamo Clara Sofía Hernández y conduzco desde que cumplí 18 años. Manejar siempre fue para mí una forma de libertad, escapar del ruido de la ciudad, perderme en la carretera, sentir que el volante era una extensión de mis manos. Pero esa noche, esa maldita noche, entendí que la carretera no siempre te lleva donde tú quieres. A veces te arrastra hacia donde algo más te espera. El viaje comenzó normal. Había tomado un atajo para llegar antes a mi destino. El GPS me marcaba una ruta secundaria, un camino rural que atravesaba un bosque.
No me importó. Confié en la aplicación y seguí adelante. El problema comenzó cuando una neblina espesa empezó a descender sobre los árboles. Al principio fue un velo ligero, como esas nubes que se pegan al parabrisas en la sierra. Pero en cuestión de minutos, la bruma se volvió tan densa que apenas podía ver el cofre de mi coche. Reduje la velocidad, con los dedos crispados en el volante. El GPS, que hasta entonces me había guiado, de pronto se congeló. La pantalla quedó en negro y luego se reinició en bucle, sin volver a mostrar señal. El silencio del bosque me envolvía, sin pájaros, sin grillos, sin viento, solo el sonido de mis propias llantas rodando lento sobre el pavimento húmedo. El pánico comenzó a escalar. No sabía dónde estaba, no tenía señal en el celular, y la neblina era tan densa que ni siquiera podía distinguir los árboles a los lados del camino. Decidí bajar un poco la ventana, con la esperanza de escuchar algo que me orientara. Tal vez el ruido de un río, el canto de algún animal, cualquier cosa que me dijera que no estaba atrapada en otro mundo. Pero lo que escuché no fue naturaleza. Eran susurros. Voces bajas, lejanas, que parecían venir de entre los árboles. No distinguía palabras claras, solo un murmullo constante, como si decenas de personas conversaran al mismo tiempo en un idioma extraño. Un escalofrío me recorrió la espalda. Subí el vidrio de golpe, pero el murmullo seguía, como si hubiera logrado meterse dentro del coche. De pronto, un golpe seco retumbó en la carrocería. Una piedra había chocado contra la puerta trasera. Pegué un grito ahogado, miré por los espejos retrovisores y no vi nada, solo la neblina tragándoselo todo. Con manos temblorosas, eché los seguros del auto. Fue entonces cuando lo noté. No estaba sola. Entre la bruma comenzaron a delinearse siluetas humanas. 1, 2, 3, luego muchas más. Estaban paradas al borde del camino, inmóviles, observándome. Sus formas eran apenas distinguibles como sombras sin rostro. No se movían, no se acercaban, solo me miraban. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Me mordí los labios tratando de no gritar. Una idea horrible me taladraba la mente. ¿Qué pasará si bajo del coche? Las siluetas permanecían inmóviles, envueltas en la bruma, como si fueran estatuas plantadas en medio del bosque. Cada segundo que pasaba me convencía más de que no eran simples personas. Nadie podía estar ahí parado, sin moverse, sin siquiera parpadear, en aquel frío insoportable. Me incliné hacia adelante, con los dedos crispados en el volante. Las luces del coche apenas iluminaban la cortina blanca de neblina, y dentro de ella aquellas sombras parecían acercarse, aunque sus pies nunca se movieran. Un pensamiento me golpeaba una y otra vez. Si salgo, no regreso. Entonces, entre el silencio, escuché pasos, pesados, arrastrados, como si alguien caminara sobre piedras húmedas. Una figura se separó del grupo y emergió poco a poco de la bruma. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Vestía harapos sucios, sus botas estaban cubiertas de lodo, y su cabello enmarañado caía sobre un rostro desencajado. Sus ojos parecían vacíos, sin brillo. Lo más perturbador era el machete oxidado que sostenía en la mano derecha. Se detuvo justo frente a mi coche. Levantó la cabeza y me miró con una expresión difícil de describir. No era agresiva, pero tampoco amistosa. Era como si estuviera viendo a alguien que ya conocía. Golpeó el machete contra el suelo 1, 2 veces. El eco metálico me hizo estremecer. Y luego habló con voz ronca, como si no usara las cuerdas vocales desde hacía años. No sigas recto. Ahí no hay camino. Vira a la izquierda cuando la curva muera, si quieres salir. Mi respiración era un jadeo. No sabía si obedecer o quedarme ahí hasta que amaneciera, pero algo en su tono me hizo reaccionar. Tal vez estaba loco, tal vez era un criminal, pero también podía ser la única salida. Asentí con un movimiento nervioso y puse el coche en marcha. Avancé despacio, temiendo que en cualquier momento me atacara, pero no lo hizo. Solo se apartó un poco,
dejando que mis llantas pasaran a unos centímetros de sus botas embarradas. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Cuando la curva terminó en un muro de neblina, giré a la izquierda. Para mi sorpresa, el pavimento reapareció, más sólido, más limpio, como si hubiera estado escondido a propósito. El corazón me latía con fuerza. La bruma comenzó a disiparse poco a poco, hasta que los árboles volvieron a ser árboles y no columnas fantasmales. El cielo se abrió lo suficiente para mostrarme una luna amarillenta, y supe que estaba a salvo. Pero la calma duró poco. Miré por el retrovisor. Las siluetas seguían ahí, quietas, todas en fila a lo largo del camino que había dejado atrás. Y lo más perturbador, todas, al mismo tiempo, levantaron la mano para despedirse, una despedida lenta, mecánica, como si fueran muñecos obedeciendo una orden invisible. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté el acelerador y me alejé de ese lugar con los ojos llorosos y las manos temblando. Esa noche entendí que, si hubiera bajado del coche, jamás habría salido viva. Las voces en la neblina no me querían guiar, me querían atrapar. Soy Ramiro Ortega, camionero desde que tengo uso de memoria. En la carretera he visto cosas que nadie debería ver. Accidentes, cuerpos, familias destrozadas. Pero hay una en particular que me persigue todavía, como si la misma carretera quisiera recordármela cada vez que paso por ahí. Era de madrugada cuando ocurrió. El tramo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz amarillenta de la luna. De pronto, vi las luces de freno de varios vehículos delante de mí y tuve que reducir la velocidad de golpe. Cuando me acerqué, el horror se desplegó frente a mis ojos. Una carambola de varios autos bloqueaba la autopista. Había metal retorcido por todas partes, vidrios en el pavimento y humo espeso saliendo de los motores. Los gritos eran desgarradores. Con las manos temblorosas, estacioné el tráiler a un lado y corrí hacia el desastre. Me acerqué primero a una camioneta volcada, pero sus ocupantes ya no respondían. El olor a gasolina era tan fuerte que me mareaba. Seguí corriendo, buscando algún sobreviviente, hasta que llegué a un auto compacto aplastado contra la barrera de contención. Adentro estaba una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña, todos atrapados entre los fierros. Tenían heridas graves, la sangre les cubría el rostro. El padre aún respiraba con dificultad y extendió la mano hacia mí, suplicando ayuda con los ojos. «Aguanten, voy a sacarlos», grité con todas mis fuerzas. Intenté abrir la puerta, pero estaba atorada. Jalé con todo lo que tenía. Incluso me corté las manos con los vidrios. Traté de romper el cristal con una piedra, pero apenas conseguí una grieta. El calor aumentaba. Las llamas comenzaban a rodear el motor. «No me dejen morir aquí», escuché la voz de la mujer débil quebrada. «Aguanten, voy por ayuda», contesté, aunque sabía que no había tiempo. Golpeé otra vez el cristal sin éxito. La niña lloraba. Su voz se ahogaba en un sollozo que todavía me retumba en la memoria. Y entonces, el auto explotó. El estallido me arrojó al suelo. El calor me quemó el rostro y el ruido me dejó aturdido. Cuando recobré la conciencia, el coche era una bola de fuego. La familia ya no estaba. Me quedé de rodillas con la cara cubierta de hollín y las manos ensangrentadas. Quise gritar, pero lo único que salió fue un sollozo ahogado. Esa impotencia me desgarró el alma. Los servicios de emergencia llegaron minutos después, pero ya era tarde. Se llevaron los cuerpos, recogieron los restos, y lo único que quedó fue un vacío en el asfalto y en mi conciencia. Días después tuve que volver a pasar por el mismo tramo. No quería, pero mi ruta lo exigía. Cuando llegué, vi algo que me hizo apretar el volante con fuerza. Habían colocado 3 cruces blancas al borde del camino, adornadas con flores frescas. El corazón se me encogió. Reduje la velocidad para mirar un instante y entonces sentí que la sangre se me helaba. Frente a esas cruces paradas en silencio, estaban las mismas 3 personas que yo había intentado salvar: el padre, la madre y la niña.
Me quedé paralizado frente al volante. El sudor frío me corría por la espalda y los dedos se me resbalaban en el timón. Eran ellos, no había duda. El hombre, la mujer y la niña que había visto agonizar dentro del auto aquella noche estaban de pie frente a las cruces, en perfecta calma, como si fueran visitantes en su propio altar. El padre sostenía la mano de la niña. La madre miraba hacia la carretera con un gesto sereno, casi resignado. No se movían, no hablaban, pero sus ojos parecían clavados en mí. No puede ser, murmuré, con la voz quebrada. Apreté el acelerador, queriendo dejar atrás la escena, pero metros más adelante, el horror me atrapó de nuevo. El mismo auto compacto apareció frente a mí, destrozado, con el cofre humeante y las puertas deformadas. Dentro, la familia gritaba otra vez, golpeando los cristales. Las llamas brotaron del motor y, en un instante, el vehículo se convirtió en la misma hoguera que había visto aquella noche. El estallido retumbó en mis oídos, pero no había humo real, ni olor a gasolina, ni restos sobre el pavimento. Era como si el accidente estuviera repitiéndose en un ciclo eterno, solo para mí. Frené bruscamente, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Cerré los ojos, conté hasta 10, y cuando los abrí, la carretera estaba vacía, pero no tranquila. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, la historia se repite. A veces los veo de pie, frente a las cruces, inmóviles, observándome. Otras aparecen de pronto en medio de la carretera, obligándome a frenar de golpe, con la mirada fija en mis faros. Y otras veces escucho el llanto de la niña dentro de mi cabina, suave, apenas un susurro, que se apaga en cuanto miro por el retrovisor. No sé por qué me persiguen. Yo traté de ayudarlos, hice todo lo que pude con mis propias manos. Pero es como si no bastara. Como si, en lugar de agradecer, quisieran recordarme que fracasé. Los compañeros traileros me dicen que no piense en eso, que es el cansancio, que son cosas de la mente. Pero yo sé lo que veo, lo que escucho. La carambola olvidada sigue ahí, repitiéndose en la memoria del asfalto. Y a veces, cuando la luna está alta y la neblina cubre ese tramo maldito, las 3 siluetas se paran en la orilla del camino y levantan la mano, no para saludar, sino para señalarme a mí. Soy Miguel Ángel Torres, ingeniero civil. Mi vida se mueve entre planos, proyectos y viajes interminables en carretera. Siempre he creído en la lógica, en lo que puede medirse y explicarse. Pero hubo una noche en la que lo racional se rompió como cristal y entendí que hay caminos que no deberían recorrerse jamás. Era viernes, casi las 8 de la noche, y volvía a casa después de una semana agotadora de trabajo en Monterrey. La autopista estaba saturada, kilómetros de luces rojas, autos detenidos y un tráfico que no avanzaba ni un metro. Saqué el celular para revisar el GPS y encontré un desvío alterno marcado con una línea verde, como una salida secundaria que prometía ahorrarme al menos una hora. No lo dudé. Giré el volante y tomé el camino. Al principio todo parecía normal. Una carretera angosta, sin mucho tráfico, rodeada de árboles. La señal del GPS seguía marcando la ruta, hasta que de pronto la pantalla se congeló. El icono de mi coche quedó fijo en medio de la nada, y luego la aplicación se cerró por completo. Revisé el celular, sin señal. El aire se sentía pesado, como si el bosque hubiera tragado todos los sonidos. Ni grillos ni viento, ni siquiera el eco de otros vehículos. Solo mi motor rugiendo en un vacío inquietante. Avancé unos minutos más hasta que, de la nada, apareció ante mí un pueblo. Un letrero oxidado en la entrada no tenía nombre, solo unas letras borradas por el tiempo. Las casas eran bajas, de paredes encaladas y techos de teja. Me llamó la atención que todas tenían las puertas abiertas, como si los habitantes hubieran salido deprisa. Reduje la velocidad y entré. El pavimento estaba agrietado y las luces de los postes parpadeaban intermitentes. Lo extraño era que no había un alma, ni niños jugando, ni perros callejeros,
ni viejos en las bancas de la plaza. Nada, sentí un escalofrío. El cansancio me decía que buscara un sitio para pasar la noche, pero mi instinto me gritaba que no debía quedarme. Estacioné el coche frente a lo que parecía una fonda abandonada. Apagué el motor. El silencio que me envolvió fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón, y entonces ocurrió. Una voz susurró mi nombre. Miguel Ángel. Brinqué en el asiento. Miré por todas partes, pero no había nadie. Las calles seguían vacías. Volví a escucharla, ahora desde la derecha, como si alguien me hablara desde la puerta de una casa. Miguel Ángel. Los vellos de mis brazos se erizaron. Me bajé del coche con cautela, queriendo comprobar que solo era mi imaginación. Caminé unos pasos por la calle principal. Las casas seguían abiertas, mostrando interiores oscuros donde no se movía nada. Pero la voz volvió, esta vez desde atrás de mí. Miguel Ángel. Giré de golpe. Nadie. El pánico me atravesó como un cuchillo. No podía verlos, pero sabía que no estaba solo. El aire estaba helado, aunque no soplara viento alguno. Yo avanzaba con pasos torpes, cada músculo tenso, esperando que de un momento a otro alguien saliera de las casas con las puertas abiertas. Pero nada ocurría. El silencio era tan profundo que hasta mi respiración sonaba como un grito. De pronto escuché un golpe seco. Una ventana que se cerró de golpe en la segunda planta de una casa al fondo. Corrí hacia el coche, pero antes de llegar, los susurros volvieron. Esta vez eran más de una voz, todas murmurando al mismo tiempo, como un coro apagado que repetía mi nombre. Miguel Ángel, Miguel Ángel. El miedo me hizo tropezar. Caí sobre el pavimento agrietado y me rasgué la rodilla. Me levanté a toda prisa y me encerré en el coche. Eché los seguros con manos temblorosas y encendí el motor. Pero el tablero parpadeó como si la batería estuviera muerta. El coche no arrancó. Frustrado golpeé el volante. Fue entonces cuando los vi. A través del parabrisas, entre la neblina que comenzaba a colarse por las calles, surgieron siluetas humanas. Primero una, luego dos, luego muchas más. Eran sombras quietas, observándome desde la plaza, desde las esquinas, desde las puertas abiertas de las casas. Ninguna se movía. Quise gritar, pero la garganta se me cerró. El sudor frío me corría por la espalda. Entonces, sentí el susurro dentro del auto, justo detrás de mi oído. «No salgas». Esa advertencia, dicha con un tono extraño, me hizo reaccionar. Giré la llave con todas mis fuerzas una vez más y el motor rugió de golpe. No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador y avancé por la calle principal, sin importar si golpeaba baches o banquetas. El pueblo parecía no terminar nunca. Las mismas fachadas, las mismas puertas abiertas, una y otra vez. Era como si hubiera caído en un laberinto. La desesperación me carcomía. «Sal de aquí», me repetía. De pronto, un resplandor apareció frente a mí. Era la carretera principal. Crucé la salida con un chirrido de llantas y, al mirar por el retrovisor, la calle del pueblo había desaparecido. Solo quedaba un tramo de bosque oscuro, como si nada hubiera estado ahí. Llegué a casa al amanecer, con el rostro desencajado. No pude dormir. Las voces, los susurros, las miradas me rondaban incluso con los ojos cerrados. Unos días después, movido por la obsesión, regresé al mismo desvío. Tenía que comprobarlo. Tenía que demostrarme que todo había sido un sueño o un ataque de nervios. Conduje con calma, atento a cada señal. Pero al llegar al punto exacto, descubrí la verdad más aterradora. No había ningún pueblo. El camino se internaba en el bosque y se perdía entre los árboles. No había casas, ni calles, ni plaza. Nada. Solo tierra, maleza y silencio. Desde entonces no puedo evitar preguntarme, ¿dónde estuve esa noche? ¿Con quién hablé? ¿Y qué habría pasado si me hubiera bajado del coche desde el principio? Lo único que sé es que aunque ya no aparezca en los mapas, ese pueblo existe.
Está esperando a que alguien más tome el desvío equivocado. Si te gustan las historias de traileros de terror, suscríbete y comenta tu historia para un próximo video. Nos vemos hasta la próxima.